Muy buenos días a todos. Buenas tardes, Baruch Hashem. Gracias a Kadosh Baruj Hu por este hermoso día lleno de mucha fe, mucha confianza en la Kadosh Baruj Hu para poder seguir hacia adelante. Sí, comenzamos un nuevo mes, estamos en el último mes desde la creación del hombre, la creación, sí. Y vamos a tomar un tema de la paracha de esta semana, Shoftim, sí, que nos enseña a enfrentar el miedo, ¿sí? Enfrentar nuestro miedo que muy, ¿verdad? Como seres humanos todos hemos sentido en alguna ocasión, ¿sí? Bueno, hijos, entonces sabemos que muchos de los temas que muchas, la verdad, ya tuvimos una charla con el Moré Daniel, que habla así, que hay mucho, ¿verdad? Que hay personas, ¿verdad? Que temas que son para el pueblo judío, ¿sí? Pero también hay temas que es algo para general, para los no, ¿verdad? Los no judíos, ¿sí? Así que vamos a tomar este tema que todos tenemos, ¿verdad? Hemos enfrentado el miedo, hemos tenido miedo y claramente el miedo nos paraliza. Inclusive eso ¿verdad? Desmantela nuestra fe auténtica. Así que el miedo es una de las emociones más poderosas de la experiencia humana y se presenta en algunos de los momentos más críticos de nuestras vidas. Ya sea que alguien esté a punto de tomar una decisión muy importante, esperando noticias sobre un ser querido, o embarcándose en un nuevo camino profesional o enfrentando inclusive un problema. Así que ese conocido sentimiento, vemos que a menudo nos paraliza y comenzamos a correr, ¿sí? Por las venas, ¿sí? Corre por las venas y se apodera de la mente y imposibilitando casi por completo la claridad mental. Entonces vemos que la Toira, que habla en el lenguaje de la humanidad, reconoce y se refiere a este fenómeno, ¿sí? Según el tratado Nedarim Teresa. Así que al prepararse la persona para la guerra, los soldados, ¿sí? Un sacerdote sube cuidadosamente seleccionado, vemos que se acercaba a los soldados y los exhortaba. Le decía Shema Israel, escucha Israel, hoy se aproximan a la batalla contra sus enemigos, ¿sí? El miedo es un enemigo, ¿sí? Es como que todo lo que enfrentamos en nuestra vida, estamos en una guerra espiritual. Más que personal, ¿sí? Es una guerra espiritual, ¿sí? Y cuando nosotros enfrentamos esta guerra espiritual, tendemos en muchos de los casos a sentir este sentimiento de miedo. Así que dice, el mismo sacerdote, además le decía a los soldados que no desfallezca tu corazón, no tengan miedo, no entren en pánico, ni se aterroricen ante ellos. Deuteronomio 23. Así que vemos que en muchos de los casos nosotros pensamos que confiamos plenamente en Akadosh Baruj Hu. Pero suele pasar que en el momento que nosotros sentimos este sentimiento de miedo, que es algo normal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ahí perdemos esa confianza, ¿sí? El Yesara nos pone, ¿sí? A prueba, nos pone un tropiezo. Y realmente cuando eso sucede, tenemos que entonces reforzar, ¿sí? Esa confianza que por algún motivo u otro ha sido, ¿verdad? Ha sido quebrada, ¿sí? Se ha desconectado. Lo vemos con Jacob Abeno cuando él salió de la casa de Labán, de su tío, y se dirigía de regreso hacia, hacia Eretz Israel, y vemos que él tuvo miedo, ¿sí? Cuando venía su hermano, ¿sí? Cuando venía su hermano, e inclusive cuando el hermano llegó, él sintió miedo, ¿sí? Pero él sintió miedo porque él pensó que posiblemente había hecho algo mal delante de Dios y que no iba a tener la protección necesaria de Akadosh Baruj Hu para poder enfrentar a esa, ¿sí? Por eso cuando vemos que Jacob Abeno enfrenta al ángel, ¿sí? Ahí
él demuestra esa confianza en Akadosh Baruj Hu y puede entonces enfrentar ese ángel. Ese ángel, ¿sí? Como hablan los comentaristas, ese ángel era el ángel de Sat, ¿sí? Era el Satán mismo, ¿sí? Otros mencionan que era, ¿verdad? Un ángel que estaba, el ángel de Dios, ¿sí? Bueno, el punto es, cualquiera de los tres puntos que sea, el punto es de que ahí Jacob nos enseña que enfrentó su miedo, ¿sí? Enfrentó su miedo y luchó contra el ángel hasta el alba, tanto que lo tomó, ¿sí? Antes de que el ángel se fuera y el ángel, ¿sí? Les noquea, ¿sí? O le hace, ¿verdad? Un daño en su pierna. Bueno, claramente no me acuerdo el nombre de dónde fue, pero ya ustedes deben de conocerlo. Y sabemos que Él no soltó al ángel hasta que no me bendiga, ¿sí? Entonces, cuando nosotros enfrentamos esos sentimientos de miedo, cuando estamos en una batalla espiritual, ¿sí? Tenemos que recordar que el Yesera no ataca nuestro cuerpo, ataca nuestra alma, ¿sí? Entonces necesitamos enfrentarlo confiando en Akadosh Baruj Hu. Si no lo enfrentamos, ¿sí? Vamos a estar ¿qué? A cada rato con el mismo pesar, ¿sí? Porque estamos huyendo del Satán y no lo estamos enfrentando. Y eso es lo que pasó al principio. También tenemos a veces mucho ese sentimiento cuando pensamos, he hecho mejor cosa delante de Dios que no están bien, no estoy bien con Dios, etcétera, etcétera. Y podemos sentir ese sentimiento porque llega y es normal, ¿sí? Llega y claramente ahí le damos la fuerza al Satán de poder atacarnos, ¿sí? Pero cuando nosotros sabemos que Hashem es misericordioso, compasivo, hacemos teshuvá, ¿sí? No, ¿verdad? Con una sinceridad, porque también cuando no hay una teshuvá, un arrepentimiento, un retorno, que es el punto exacto, cuando no hay un retorno hacia Kadosh Baruj Hu y seguimos, ¿sí? En el mismo pensamiento, las mismas acciones, claramente vamos a, ¿verdad? El arrepentimiento, la teshuvá no es sincera, ¿sí? La teshuvá se hace sincera cuando la persona reconoce, hace un vidú y confiesa su transgresión, ¿sí? Compúntela con nombre y apellido, ¿sí? Y con esa sinceridad, sabiendo que hizo algo mal, no justificando sus actos, no culpando a nadie, sino aceptando su responsabilidad. Entonces ahí la persona va debilitando, ¿sí? A su mala inclinación, a su deseo, ¿sí? Y entonces los decretos en el cielo se van rompiendo. Por eso el mes de luz es un momento especial para dar sedaca, ¿sí? Para abrir el corazón, para no cerrar la mano, porque cuando nosotros ayudamos a los demás, a que más, a que una persona que me ayuda, yo lo ayudo, ¿sí? Le estoy deseando bien a esa persona y es lo mismo que yo me estoy deseando. Entonces, cuando yo tengo bondad, ¿sí? Porque la sedaca es justicia, la gesed, ¿sí? Es cuando la sedaca es una obligación, ¿sí? Es una orden de Dios, es justicia, ¿sí? Es lo correcto. Pero la bondad es cuando yo, ¿verdad? Hago algo adicional, ¿sí? Para tener bondad, me compadezco de la necesidad, del dolor, de la situación, ayudo a la persona, lo acompaño al médico, lo visito al hospital, lo invito a una cena de sabá, le doy buen hospedaje, etcétera, ¿sí? Entonces, eso mismo, esa compasión que yo estoy teniendo hacia otra persona, claro, no con el interés de que voy a hacer un acto de bondad por recibir algo, ¿sí? Sino, ¿sí? Hacerlo con verdad de corazón, sinceramente, claramente, Hashem siempre va a, ¿verdad? Recompensar a la persona con esa acción, con esa mitzvah, pero no debemos de hacerlo con ese sentimiento de recibir un beneficio propio, sino con el sentimiento de que es lo correcto, que me entiende que eso es verdad, eso me hace una buena persona, me ayuda a elevarme más, ¿sí? En mi espiritualidad, en mi desarrollo personal también, ¿sí? Y entonces sabemos que cuando la persona actúa de esa forma, la persona recibe
lo mismo. Y Hashem se compadece y trata a la persona con bondad, medida por medida, ¿sí? Así que vemos que los hijos de Israel no debían temer porque Hashem estaba entre ellos. Sin embargo, vemos que el sacerdote, que era responsable de calmar sus temores y construir el coraje de la nación, a continuación anunciaba algo muy sorprendente, exceptuando a tres categorías de personas de la obligación militar. La primera era a quien estaba comprometido con una mujer, pero todavía no se había casado. La segunda, a quien había construido una casa, pero todavía no había vivido en ella. Y la tercera y última, a quien había construido un viñedo, pero todavía no había bebido de su vino. ¿Qué relación tiene estas tres categorías? Pues aunque ellos debían contribuir al esfuerzo de la guerra proveyendo alimento y bebida, vemos que en el Rambam, la Mishnah Torah, Leyes de la Guerra 7.9, señala que estas personas no tenían permitido servir en el frente. ¿Qué tenían estos tres grupos? ¿Sí? Como le expliqué, que no se les actuara dentro de la batalla. Como señala Abraham, ¿sí? Abraham, LBN, bueno, no sé deletrearlo, Esra, Abraham Esra, la Toira nos enseña, ¿sí? Una profunda lección sobre la naturaleza al enfrentar el miedo. Algo que se aplica mucho en nuestras vidas rutinarias, tanto como a los soldados en el campo, ¿sí? Como, ¿verdad? Como a los soldados que estaban en la batalla, ¿sí? Perdón, tanto como a los soldados en el campo de la batalla, perdón. Así que la guerra se luchan, ¿qué? Se luchan en nuestras mentes, ¿sí? Y corazones, tanto como en el campo de batalla, ¿sí? Cuando una persona va a hacer una tebonda, viene el Yesterá y tranca a esa persona, ¿sí? Y la tranca en sus mentes y la tranca en su corazón. Por eso Hashem nos dice en la Torá que no debemos cerrar nuestro corazón cuando vemos la necesidad del prójimo y no debemos cerrar la mano. Claramente, ¿qué es lo que va a hacer el Yesterá? Ah, esa persona nunca te ha ayudado, ¿para qué la vas a ayudar? O pone que esta tiene, ¿para qué vas a ayudar a una persona cuando tú tienes una necesidad? Etcétera, etcétera. Esos son los ejemplos de pensamiento. Entonces la persona se restringe en poder ayudar a una persona. E inclusive otro de los ejemplos, esa persona te ha hecho daño, ha hablado mal de ti, entonces, ¿para qué? Entonces ahí pone un sentimiento de negatividad en el corazón, Hashem no lo permite. Así que la Torah nos muestra el rol crítico que puede tener nuestra psiquis emocional sobre nuestro desarrollo en el campo de batalla y toda la diferencia es si nuestro corazón está o no dedicado de pleno a la batalla. Muchas veces también el ser humano, ¿sí? Tiene algún sentimiento, ¿sí? Resentimiento con otra persona y la envidia, ve que esa persona crece, prospera, ¿sí? Y le tiene rabia, ¿sí? Por el daño que le hizo y no la puede ver feliz, no la puede ver contenta y tiene ese resentimiento y ese odio. Esa persona comienza a desearle lo peor a esa persona, pero esa persona ignora que es como un boomerang. Todo lo que tú sale, todo lo que tú maldices, ¿sí? Todo lo que tú maldices viene hacia atrás. Todo lo que tú bendices viene hacia ti, ¿sí? Que es tener todo tanto el bien como el daño te lo hace la persona misma. Por eso cada grupo nos dice que no debemos envidiar, no debemos de codiciar, no, ¿verdad? Debemos de estar alegre aún con nuestro enemigo. No porque mi enemigo se lo merezca, sino porque todo va a venir hacia mí, hacia de vuelta de mí, ¿sí? Por eso hay personas que no salen hacia adelante y que cada vez se van hundiendo más y eso le da más rabia porque piensan que es la otra persona la que le está haciendo daño, ¿sí? Inclusive se preguntan cómo esta persona puede estar, ¿sí? Tan feliz cuando a mí me hace daño. ¿Y por qué Hashem la bendice? ¿Sí? Bueno, eso es una pregunta muy buena, pero sabemos que no la podemos responder. ¿Por qué no la podemos responder? Porque solamente la Hashem él conoce todo, él mira todo y realmente nosotros somos finitos. Eso no podemos entender realmente lo que mira Dios, ¿sí? Y las determinaciones que el Kadosh Baruj Hu realiza. Por eso Hashem nos dice que no debemos de qué,
de envidiar. Si esa persona prospera, es alegre, ¿sí? No debemos de envidiarlo porque no conocemos los designios de Dios, ¿eh? Entonces, lo mejor y la mejor opción es ¿verdad? Alegrarnos con el bien de aún de aquella persona que me hace mal para yo recibir un bien también, ¿sí? Así que el primero está absolutamente comprometido. Vemos, pero dos soldados pueden estar, estar uno al lado del otro, enfrentando a su enemigo. Ambos realmente experimentan los mismos sentimientos primordiales de terror y físico y psicológico que acompañan el peligro mortal. Así que el primero está absolutamente comprometido con la misión. Vemos que él sabe que lo que hará, hará en ese momento tiene importancia cardinal para su pueblo y lograr confrontar directamente al miedo. A pesar de su inquietud, vemos que sabe que no hay otro lugar donde debería estar en ese momento y precisamente esa devoción mental es lo que le da el valor para luchar. Y sabe también que si él se va corriendo y da la espalda, bien va a venir que su enemigo y lo va a atacar, ¿sí? Y lo mismo sucede en nuestro caso. Si nosotros retrocedemos, ¿sí? Y nos caemos, ¿sí? Y caemos en la depresión, caemos en la tristeza, caemos en muchos malos sentimientos. ¿Sí? Eso es darle la espalda, debe de enfrentar al miedo, debe de enfrentar la situación con, ¿verdad? Con valentía. Claro que vamos a sentir miedo, pero debemos de tomar el valor y saber que Hashem está a mi lado, ¿sí? Y que Hashem desea lo mejor para mí. Él no desea lo malo, claramente. Entonces, eso enfrenta la situación. Ahora, el segundo soldado, parado exactamente en la misma posición, vemos que siente el mismo miedo, pero al igual que su compañero, es un nivel cognitivo. Él tiene conciencia de que su tarea militar es importante, pero su corazón está en otra parte, ¿sí? Quizá está pensando sobre su prometida, o en la bella casa que acaba de construir, o en el éxito económico que va a poder tener con su nuevo viñedo, ¿sí? Entonces aquí alguien que está preocupado por otra cosa, es incapaz de confrontar directamente su miedo, es como si realmente no estuviera allí, ¿sí? Entonces lo que pasa, esa persona empieza a mirar su pasado, empieza a mirar esto, empieza a mirar lo otro y claramente pierde, ¿sí? Esa concentración que necesita, ¿verdad? Para enfrentar, ¿sí? Esa batalla, ese miedo. Así que esta persona constantemente busca consuelo a través de sus pensamientos, de su nueva vida, al regresar a casa, una y otra vez intenta escaparse mentalmente del peligro que enfrenta dejando vagar su mente y en vez de enfocarse en lo que tiene ante sus ojos, ¿verdad? Vemos que él se enfoca en otras cosas. También sucede cuando estamos en un problema, dudamos que vamos a enfrentar ese problema, que podemos tener, sí, la valentía de poder enfrentarlo y lo que hace la persona cae en que en idolatría en Abodazara, ¿sí? Recordemos que la idolatría no es solamente un ídolo, también es cuando creemos que nosotros somos Dios, que nosotros vamos a enfrentar el problema, que todo está en mis manos. No. Cuando la persona confía a Kadobrukú, hace tefiló, le pide ayuda a Dios, ¿sí? Y sabe que sin acá la ayuda de Dios es inútil, entonces ahí es cuando la persona puede recibir ayuda del cielo y con verdad, Baruch Hashem va ayudando, ¿sí? Va saliendo de toda la situación. Pero es normal, hijos, que sintamos miedo. Es normal que a veces nos sintamos fracasados. Es normal que nos sintamos débiles. Es normal, ¿sí? Que nos sintamos, ¿sí? De momentos enojados, pero no dejar que esos sentimientos debiliten, ¿sí? Nuestra fortaleza, porque todo eso combinado, ¿sí? Se forma una bomba de nieve, una bomba que explota y realmente lo que hace es que la persona, ¿sí? Sucumbe a ¿verdad? El propósito del enemigo. Así que un soldado cuya mente no está presente en su detrimento, no solo para sí mismo, sino para todos los que lo rodean. Así que para terminar, también en nuestras propias vidas
a menudo tratamos de enfrentar nuestros desafíos, específicamente aquellos que nos hacen temblar de miedo, evitándolos conscientemente o no, y escapando a nuestras realidades construidas, ya sea en el Internet o de otro modo. Y si bien esto puede permitir evitar la confrontación a corto plazo, pero a largo plazo se vuelve realmente una condena. Así que ningún soldado puede derrotar al enemigo a través de la retirada y de la misma manera ningún desafío puede resolverse evitándolo. Así que para superar los obstáculos que enfrentamos en la vida, debemos ser suficientemente valientes como para enfrentarlos directamente con una determinación clara como el agua. También podemos tomar las experiencias pasadas. Pues pude enfrentar un problema en el pasado, pude enfrentar un sufrimiento en el pasado y eso nos va a ayudar a, ¿qué? A poder enfrentar el problema o la situación que estemos viviendo en el momento. Porque si lo pude lograr en el pasado, utilizar esas mismas herramientas que lo pude hacer para poder enfrentar ¿verdad? Me enfrenta ahora, ¿sí? Así que Mark Twain dijo, el coraje es la resistencia, perdón, me invité. Para superar los obstáculos, para enfrentar los obstáculos que enfrentamos en la vida, debemos ser suficientemente valientes, ¿sí? Como para enfrentarlos directamente, con una determinación clara como el agua. Así que Mal Taiwan dijo, el coraje es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no la ausencia del miedo. Así que en las secciones que describe los preparativos para la guerra, la Torá nos enseña que el escapismo es más peligroso que cualquier enemigo mortal. Nuestras distracciones nos vuelven incapaces de disipar los miedos que amenazan con nublar nuestras vidas. En las palabras de Frankie de Roosevelt, dice que lo único que tenemos que temer es en el miedo mismo. Así que debemos que enfrentar nuestro desafío y batalla con todo el corazón, seguro en el entendimiento de que esa es la única manera de crecer y solo entonces, como nos recordaba el sacerdote ungido para la guerra, la presencia de Dios entrará en nuestras vidas y se nos unirá en la batalla. Lo peor que existe, ¿sí? Como vemos con Jacob Abelo, ¿qué él hizo? Se postró, ¿sí? Varias veces delante de su hermano, ¿sí? Muchas veces, sí, nos postramos delante de esos sentimientos, nos inclinamos a ellos y eso es idolatría. Así que cada uno me los cuida, esta noche tenemos llegado con el favor de Hashem. Baruch atah Adonai, Leolam Bae, amén, amén. Le damos gracias a nuestro amado Rabino Benji Levin y a todos ustedes por su participación. Hasta entonces.